Buenas tardes para todos. Bueno, Margarita, bienvenida. Buenas tardes. Voy a leer algo antes de que comencemos nuestra conversación, de darte la bienvenida oficial para hacer una introducción sobre ti y comenzamos esta charla. ¿Listo? Bueno, miren, a Margarita Rosa de Francisco la premiarán por dedicarle la vida al arte, a la actuación, al canto. Pero todo ello la llevó a algo que no se premia, pero que vale mucho más, y es pensar y decir lo que se piensa, en voz alta. Sobre todo cuando sale así, en obra gris, en forma de pregunta. Por lo menos se necesita de valentía. Los pensamientos no son políticamente correctos ni tampoco considerados o prudentes. Los pensamientos pasan por los ojos que ven lo que encuentran sin elegir, solo ven. Y pasan por la lengua que saborean lo que entra sin elegir, solo saborean. Y pasan además por el tacto, que toca lo que la piel roza. De ahí salen los pensamientos, de esa vida que vamos viviendo por elección, suerte o azar. Y a veces vivimos en escenarios tan hostiles que solo podríamos preguntarnos por lo que nos daría vergüenza reconocer en voz alta, o tan bellos y seductores que solo podríamos inspirarnos por lo que nos daría vergüenza reconocer en voz alta. Y Margarita no solo estaba en escena con su cuerpo, sino que también ha expuesto su pensamiento. Fue reina, modelo, después se convirtió en actriz y en cantante, ahora es escritora y profesional en filosofía. Lo fácil entonces habría sido quedarse en una sola cosa. Lo fácil pudo ser descubrir que era bonita y haber sido más bonita y ya. Pero además de descubrir que la belleza era una llave para abrir puertas, se preguntó por los costos de aprovechar ese privilegio, por las implicaciones para ella, la que entraba por bella, y las consecuencias para los que abrían, y los efectos en los que la miraban y en las que no lograban entrar, por los saldos que deja la experiencia de estar viva en un cuerpo deseable. La Niña Mencha, Juanita de Hinojosa, Marina Valdés, Carolina Olivares, Bernanda la Caponera. Ahora, más recientemente, la vimos en El Paraíso como la madre de Julio César. Como cantante tendríamos que hablar de Café con aroma de mujer, o Gaviota, o Berenice Sabia, o Bailarina. Como escritora hablaríamos del Hombre del teléfono y Margarita Basola. Pero ahora vamos a hablar con la mujer que nos va a contar qué es llegar hasta acá y hacer una suerte de balance por este premio a la vida y obra dedicada al arte. Margarita, bienvenida y muchas gracias a ustedes por venir. Un aplauso. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Me siento muy acompañada aquí. ¿Quién escribió ese texto? Yo. Es una belleza. Pues no sé si le doy la talla a lo que dice, que has dicho ahí, pero me siento muy agradecida por que lo hayas escrito. Bueno, pues ahora sí conversar. Bueno, me presento, yo soy Laura Camila Arévalo Domínguez, soy la editora del Magazine Cultural del Espectador. Y Margarita, te quiero proponer que comencemos por un tema que puede ir delineando un poco tu camino, y son las renuncias. Hace poco un colega habló con un escritor y ese escritor le dijo una frase que a mí me llamó la atención, y es que cada decisión implicaba una renuncia. Y claro, cada vez que se elija algo se renuncia a otra cosa. Y yo te quiero preguntar cómo te sientes hoy con las decisiones que has tomado y que probablemente cuando tuviste que tomar se sintieron inciertas, como saltos al vacío. Nunca he cedido al miedo que me da decidir. El miedo es un sentimiento que me ha acompañado siempre y que he aprendido a navegar, a transitar. Y cuando siento miedo de tomar una decisión, la tomo, ¿no? La tomo no rápidamente, algunas sí, y muy mal tomadas además, pero no me arrepiento tampoco de los errores que haya podido cometer, aunque sí me arrepiento de muchas cosas en la vida, y que pienso que todos esos arrepentimientos después de malas decisiones también forman parte de la construcción de la persona que es uno. Y no he tenido nunca la sensación de que decidí algo y me perdí de otra cosa que pudo haber sido mejor.
no, me siento muy conforme con mis equivocaciones también. ¿Ya te habían dado un premio como de homenaje, como dedicado a tu trayectoria? Sí, me dieron uno también que me pareció muy, muy temprano, muy honroso además, que se llamó la actriz del siglo, que no sé cuándo me dieron eso, del siglo. Dije, bueno, también creo que debería ser mayor para merecer un nombre tan rimbombante como ese, como un nombramiento, no sé cómo ponerle a ese título. Y siempre todo este tipo de reconocimientos, los premios, los recibo, por un lado mi ego con mucha falsa modestia, y por el otro también con una reserva honesta, porque uno se lleva los créditos, ¿no? Los actores nos llevamos los créditos de los homenajes y los premios a toda una vida, pero uno se olvida de que el actor es lo que hace el actor, el trabajo es el resultado de un trabajo colaborativo de muchísima gente. Hay mucha gente que se alineó para que uno brillara en sus cosas, en el hacer del actor. Entonces, me siento muy, digamos, muy conservadora en el fondo para pensar que merezco un reconocimiento tan grande. Es que me puse a pensar y dije, bueno, uno qué debe sentir cuando lo llaman a decirle, le vamos a dar un premio por dedicarle la vida. Y me dice, no, bueno, pero ¿cómo así? Todavía me imagino que hay un horizonte muy largo. Sí. Y de repente también hay una, me imagino que tendencia casi que inevitable a mirar hacia atrás y decir, uy, pudo haber sido bailarina, o qué hubiera pasado. Pero ¿quién decide que nos den ese premio a los que nos lo han entregado? ¿Quién decide eso? No, bueno, esta vez no sé, la curaduría del festival, seguramente. Pero a mí me dio mucha curiosidad porque, claro, yo escuchando las entrevistas tuyas y leyendo tus columnas, pues se nota que estoy hablando con una mujer que en algunos momentos pues empieza a hablar es con ella misma, ¿no? Y llega a unos momentos de ensimismamiento y dije, bueno, ¿cuál habrá sido el momento de ensimismamiento cuando le dijeron, vas para Cartagena que te den un premio La Vida y Obra? ¿Qué balance hiciste de esa vida y obra? No lo alcanzo a hacer. Lo primero que se me ocurrió fue agradecer, como te dije, a todas estas personas que logran momentos tan increíbles, sobre todo para experimentarlos en la carrera de uno. A veces, digamos, la obra que hace un maquillador en la cara de uno, en el cuerpo de uno, hace que uno encuentre el día que se ve en el espejo la clave del personaje, algo que me ha pasado ya, que no había podido encontrar antes. De pronto el compañero que hace, que tiene tal grado de generosidad y de entrega como compañero, que hace que uno brille más en esa escena. Por supuesto, los directores, digamos, este personaje que ojalá que puedan ver la película mañana, El Paraíso, a las 2 de la tarde en el Teatro Adolfo Mejía. Para yo llegar a ese personaje, si yo no estoy con ese monitoreo tan tremendo, esa deconstrucción de mí misma que hizo Enrico María Artales, su director, yo no hubiera podido ni soñar con hacer eso, con lograrlo, ¿no? Entonces, simplemente reconozco que uno no es el total responsable de sus obras y vidas. Qué fantástica, de verdad les recomiendo esa película, me pareció absolutamente conmovedora, lloré muchísimo porque me parece que esto es un mini, como para antojarlos. Es una película, una historia que se desarrolla en un lugar tan hostil, pero de donde sale tanta belleza y sobre todo tanta ternura que me impresionó y me conmovió muchísimo. Salieron lágrimas, mejor dicho, de esa relación entre esa madre y ese hijo. Entonces, muy recomendada El Paraíso. Margarita, a través de los caminos de cada oficio, pues se van aprendiendo cosas.
hay picos de éxtasis, de éxito, pero también hay curvas de aprendizaje, de frustraciones, de pérdidas. Y yo quiero que tú nos recuerdes o hagas un ejercicio de recordar cuáles fueron los momentos bisagra en tu vida como actriz, para hablar además de los más iluminados, de esos que recuerdas y dices, te lo agarré con las dos manos y volé, pero también de los más brumosos, de aquí no sabía qué hacer y entonces esto fue lo que pasó. Me gustaría que eso fuera como un recordatorio, alguna anécdota o algo así. Pues tengo un recuerdo imborrable como estudiante de actuación en la Escuela de Juan Carlos Corazza. Yo llegué allí después de haber trabajado en algunas producciones como actriz, con papeles muy mal logrados por mi parte, y yo creo que ahí fue que me di cuenta de la falta de recursos que tenía. Y bueno, la historia de cómo llegué a esa escuela es larguísima, pero llegué allí y tuve un primer ejercicio con mi profesor donde me dice, él que sabía leer el cuerpo magistralmente, un profesor de actuación, me dice, vuélvase loca ya. Y esto era como en un aula de clase con varios compañeros que estaban mirando la cosa y él hacía diferentes ejercicios con nosotros, pero teníamos que ser observados porque parte de la esencia de ser actor es que uno tiene la conciencia de que será observado siempre por otro, ¿no? Nadie puede llamarse actor si no sabe que será observado. Es parte de la esencia de este trabajo. Y entonces me dice, vuélvase loca ya. Y yo empecé como a hacer de loca. Entonces me dice, no es hacer de loca, es usted loca ya. Y yo empiezo a decir, ¿qué querrá decir esto de volverse loca? Un loco que hace, no responde a normas y respeta todo lo que se debe hacer. Y empiezo yo con esa total libertad, como nunca pensé que la iba a tener, a volverme loco. Yo no sé qué pasó allí porque yo entré como en otra dimensión, pero me dieron como ese pase, esa luz verde para hacer las locuras sin dañar a nadie, pero poderlas hacer con la imaginación, con el cuerpo, con todo, una libertad que no había sentido antes. Ese fue el momento donde yo dije, de esto se trata, hacer con el oficio de uno una transformación del ser, ¿no? Porque ahí sentí que fue distinto, el antes y después de ese ejercicio. Y uno de los más duros. Los más duros, sí, he tenido bastantes. Yo pienso que fue, porque es que no se me olvida tampoco, cuando fui a hacer una serie preciosa, que se llama Fidel, una serie inglesa. El director apenas me vio, me dijo, usted no necesita hacer casting, nada, yo me sentí la más divina, la mejor. Y entonces, pero yo no hice ni un ensayo, llegué directamente vestida, eso sí, la producción impecable. Y cuando llego al set, que era, digamos, un set mucho más especializado, me considero una actriz de telenovela, es mi elemento, no actriz de cine, tengo que admitirlo. Y este sistema pues era muy cinematográfico, se hacía todo a una sola cámara, con mucho más cuidado, y yo entré en un pánico tan horrible que no pude nunca salir de él. Durante el trayecto de la filmación, para mí cada ida al set era una tortura, era horrible, y eso que estaba, incluso Gael García estaba allí hace muchos años ya, en la nómina de actores. Todo me aterrorizaba, tenía que hablar en inglés, no podía hacer las cosas. El director me dijo, yo francamente no entiendo qué le pasó, pues porque pues se ve que usted está luchando con un mundo de demonios y eso no la está dejando ser el personaje. No pude salir nunca, o sea, cumplí como pude, pero ha sido la mayor pesadilla y una serie
divina de ver, pero ahí no. Me jugó, yo no, mi propia, no sé, instinto de autodestrucción me volvió nada. ¿Y todavía no sabes qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el bloqueo? Y me ha durado, o sea, me costó zafarme de eso porque es como terror al cine, terror a la minucia del cine, a lo, ¿qué te digo? A lo profundo que llega una cámara de cine. En la televisión, digamos, yo en un set de televisión yo me siento como Pedro por su casa. Aunque no sean cosas, pues, altamente artísticas las que se hacen en televisión y menos en telenovelas, pues, de alguna manera yo no siento tanto respeto por el set en ese sentido, como que hay que hacer una obra de arte, no, pero en el cine sí. En el cine, cuando le hacen a uno un plano muy cerrado, pues mirar de aquí para allá son 7 metros en una pantalla. Entonces, ¿cuánta verdad hay que tener para no traicionar al espectador con mentira? Entonces, eso me produce una parálisis tremenda hasta el punto de que yo prefiero, le agarré miedo a que me propusieran hacer películas. ¿Y eso fue antes o después de Paraíso otra vez? Antes. Paraíso otra vez fue otro punto de quiebre que tiene que ver con eso. Porque, ay, cuando estoy hablando mucho. No, pero como por favor. Venimos a escucharla a ella, a ti. Bueno, lo de Paraíso otra vez. Sí. Fue que me ofreció Simón Brand. Bueno, hay que decir que ese personaje nace de una obra de Jorge Franco, o sea que es una idea de Jorge Franco. Y cuando Simón Brand hizo la película, me ofreció 2 personajes. Me dijo, hay 2 personajes para usted, la mamá del protagonista o uno que es la mamá de la protagonista, pero es un personaje muy corto, tiene 10 minutos, los 10 minutos finales, de pronto una escena por ahí. Lo que pasa es que es un personaje muy jugoso y la idea es que usted parezca monstruosa, que parezca horrible, no sé qué, y yo dije, este es el mío. No me importa que en 10 minutos los voy a agarrar con codicia. Y entonces, esto es otra cosa que hace el maquillador, o sea, un artista que hizo eso, que me puso la cara como un monstruo, la señora tenía que ser alcohólica, ella adicta a todo, vuelta a nada. Y cuando yo me miré al espejo, y yo dije, ya no me va a importar si la luz me sirve, si no me sirve, si estoy bien parada, si no, qué felicidad esta cara, y sentí un poco lo que me pasó en aquel ejercicio. Como que retrotraje ese momento y empecé a ser la mujer más libre del mundo, a andar así por todo el set, a volverme así como una loquita. ¿Y por qué es que estoy contando eso? ¿Por qué? Porque fue el punto de quiebre. Ajá, sí. Exacto. Entonces a partir de ahí ya, sí. A partir de ahí estaba ya. Me encontré. Bueno, yo quedé con muchas preguntas, pero como tengo el tiempo aquí, voy a seguir avanzando y lo vamos a ir viendo. Entonces, por este tema que está muy interesante. Margarita, todos los seres humanos pensamos y tenemos un grado de existencialismo, yo creo eso, que exploramos o no exploramos, pero lo tenemos y esas preguntas no siempre son cómodas. Yo creo de hecho que casi nunca lo son. Preguntarnos por el sentido de la vida y que la respuesta, ay Dios, espérame que ya lo vi. Esta es otra cosa de mi personalidad que, no de mi personalidad ni de mi cuerpo, soy súper torpe. Eso. No pasa nada. Soy muy precisa en los movimientos. Y entonces, pues esas respuestas tan existenciales que todos nos hacemos, pues a veces son muy incómodas, ¿no? Preguntarse por el sentido de la vida y que eso no tenga respuesta, no tener certezas, ese panorama pues puede ser muy desolador. Así que yo creo que por esa razón el pensamiento es una cosa que a veces se desprecia y se acude a lo más fácil,
como a lo más superficial, pero a ti no te pasó eso y tú pudiste haber acudido a eso. ¿Por qué? Y yo siento que hay cosas, inquietudes que vienen con uno. Lo del existencialismo, para mí ha sido muy familiar desde chiquita. Y cuando uno dice existencialismo, inmediatamente lo relaciona con el pensamiento sobre la muerte. Y empecé a pensar la muerte desde muy pequeña. Y con mucho terror, con mucho no saber por qué se muere uno, ni había papá ni mamá que le pudiera explicar en uno eso. No tenía suficiente raíz en la religión, entonces no confiaba en que Dios estuviera allí como para recibirlo a uno después de morirse. Bueno, se me convirtió la pregunta por la muerte, también la pregunta por la vida, por qué estamos aquí, por qué nos ocurrió la vida, que es algo perfectamente insólito y que me asombra hoy aún. No puedo creer que haya vida y que nos toque a nosotros ser conscientes de esa vida. Eso jamás será para mí algo dado, será siempre un objeto de estupefacción. Entonces, cuando tú me preguntas por qué, no sé por qué, porque yo nací con eso, nací aterrada de vivir. Mira que a mí me pasó eso, pero cuando vi matar a una persona. Bueno, o sea, a mí me tocó ver un asesinato cuando era muy chiquita, tenía como 8 años, en Medellín. Y enfrente de mí todavía me acuerdo de los fogonazos que salían de la pistola y mataron a una mujer ahí. Y yo por eso me convertí en periodista. Wow. Entonces, eso es la verdadera. Esas son palabras mayores ya. Claro, pero se los cuento y te lo cuento porque yo creo que eso que le pasa a uno cuando es chiquito y no sabe ni entiende cómo contestárselo marca a uno profundamente para el resto de la vida. Sí. Entonces, desligarte de repente, no sé, voy a lanzar aquí una hipótesis, de esa pregunta por la muerte, así hubieras sido reina, actriz. Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece que cuando uno encuentra que la belleza abre puertas, eso te puede aspirar. Yo creo que eso te puede aspirar la vida por completo, porque se vuelve casi que obsesivo o se vuelve casi que, pues es un camino muy seductor, ¿no? Que veas que eres tan deseable. Pero decidiste entonces, de todas maneras, mantenerlo, reconocer que lo mantuviste y seguir por otro camino del pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo acabo de entender con esa respuesta que diste que mi pregunta era filosófica y era cómo se le ocurría a alguien matar a alguien. Eso como, claro, ¿no? ¿Cómo lo descubriste tú? Que eran unas preguntas realmente profundas. Lo descubrí a través de terapia psicoanalítica, porque por cuenta del terror que me producía preguntarme por la vida, mis padres estaban bastante desesperados, no sabían cómo tratar eso. Entonces dimos también por caminos de la vida con una mujer increíble, una psicoanalista para niños, que me ayudó a atravesar eso sin resolver la pregunta, porque claro, después ya me di cuenta de que esa pregunta no tiene cómo solucionarse ni cómo curarse. Digo, la vida no tiene cura. Entonces, luego dije, bueno, esto es una pregunta filosófica, esto es filosofía, y me acuerdo que cuando salí del colegio, la primera carrera que quise estudiar fue filosofía, pero ya la vida después me llevó por otros caminos, otras rutas, pero dije, bueno, quisiera ocuparme ya de estas preguntas filosóficas cuando me di cuenta de que muchos filósofos se interesaron por eso y le botaron corriente a preguntas que no tienen respuesta. Mira que hay otra cosa que me interesa mucho y es que tú en alguna entrevista contestaste que cuando este camino empezó, le voy a decir yo el camino de hablar en voz alta lo que estabas pensando, sentías que tenías que pedir permiso, porque tú hacías era otra cosa, que era más bien
No sé si de repente ser una actriz bonita o te asociaban mucho a ese estigma y sentiste que tenías que pedir permiso. Y yo quiero que desarrollemos mucho más eso, porque creo que ahora no lo pides o todavía sientes que decir en voz alta lo que estés pensando sea una cosa que a ti no se te permite. Yo pertenezco a una generación donde las mujeres somos machistas. A mí me ha costado observar el machismo en mí, que todavía está allí, porque esa pedida de permiso era una pedida de permiso al padre, ¿no? Nunca me sentí realmente autorizada para hablar si no era, digamos, me inspiraban mucho respeto, también así como miedo los profesores hombres, sobre todo. Y digamos, cuando se habla de los filósofos, algo más machista que de la filosofía no hay, porque mujeres filósofas pues ya empiezan a surgir y a saberse de ellas en estos últimos años, pero la filosofía es principalmente una investigación masculina. Y entonces yo no me siento capaz, ni siquiera hoy en día, de hablar de filosofía con un profesor así como estamos nosotras. No me le mido a eso ni loca. Porque siento que no tengo la talla de ese profesor, que no podría jamás el nivel a un profesor de filosofía. Todavía me pasa. Entonces esa es una manera todavía de sentir que uno pide permiso para hablar. Pero cada vez me he ido volviendo más insolente y no me arrepiento, no me pesa. Mira, y esas preguntas filosóficas, yo creo que no tienen respuesta en el arte, yo creo que no tienen respuesta, pero hablemos de ese remanso o ese oasis que uno puede encontrar en el arte, no para tener certezas, sino para tener alternativas, creería yo. ¿Qué encontraste ahí entre esas respuestas y cómo eso de repente te dio un poquito más de fuerza o de alas? Sí. El arte, sí, si uno lo pudiera definir, alguna vez lo dije así, creo que en un tweet, es como es un vehículo donde uno puede poner el alma a pasear, ¿no? Y cuando dices tú, el arte lo que da son alternativas, yo pienso que en el arte se manifiesta el ser. Cuando uno involucra el ser en algo, en una actividad, ese oficio, ese pequeño hacer, se vuelve una obra de arte, ¿no? Cuando el ser está puesto ahí, cuando uno tiene toda su atención, se olvida de las preguntas filosóficas, se olvida si existe Dios. Eso me pasa, digamos, sí, a veces cuando escribo, cuando estoy en una escena donde estoy completamente metida, estoy jugando, por ejemplo, con lo que me pasó en el aula con el profesor. Allí es el ser lo que hay, el ser es lo que se expresa, ¿no? Y ese momento es artístico, aunque haya sido solo un ejercicio de clase, pero yo estoy segura de que ese momento es artístico, y así sucede el arte cuando pasa, no sé, no es que el arte no se utiliza, cuando lo experimentamos. Yo creo que el arte es algo que no se intelectualiza tampoco mucho. ¿Y tú te sientes artista? Esa es una gran pregunta. Siento que llamarse artista es como realmente de genios. Entonces yo creo que soy una artista doméstica, como que he hecho trabajos decentes, pero no me considero artista como en el real sentido de la palabra. Cuando uno se compara con los grandes artistas que han hecho historia en el mundo, pues no, creo que no puede uno compararse con eso. Pero tú no crees que, por ejemplo, lo que pasó con esta reciente película El Paraíso, en donde interpretaste a esta mamá con este hijo que tenían una relación, digamos que nació desde lugares tan oscuros, pero en donde había tanta belleza, tanto amor? Si uno hace llorar a alguien con su interpretación, eso es arte, eso también es un ejercicio artístico. Sí, claro que lo que pasa con
la experiencia artística es que conmueve, transforma al otro, ¿no? El otro forma parte de la experiencia artística, el espectador, porque el arte es todo para dar y recibir de vuelta. Entonces, ese círculo es lo que yo llamaría una experiencia artística. Pero uno en la vida puede vivir muchas experiencias que tienen ese carácter, pero llamarse artista con mayúscula, yo creo que yo se lo dejaría, no sé. ¿Y te sientes escritora? Tampoco. Yo digo que soy una actriz que escribe. Por ejemplo, puedo decir sin ninguna vergüenza que yo soy actriz profesional. Soy una actriz. Ahora me acabo de graduar, me voy a graduar ya. Mi ceremonia de grado es el 26 de abril de filosofía. Y entonces mi título, que quiero mi diploma y quiero tomarme la toga, y que es que eso es lo que más orgullosa me ha hecho mucho tiempo. Y el título que yo voy a recibir es profesional en filosofía. Digo, profesional en filosofía, nunca me había sentido más principiante en filosofía que después de haber estudiado 5 años ahí. O sea, apenas estoy comenzando a mirar hacia dónde puede ir una real investigación filosófica. Entonces no me siento actriz profesional y soy una estudiante de filosofía. Ese es el estatus que yo considero que me merezco. Y de resto, pues escritora, digo, no, pues soy una actriz que escribe. ¿Y para qué estudiaste filosofía? Para nada. Esa es una respuesta filosófica. Es una respuesta filosófica porque no espero resolver ni arreglar el mundo por estudiar eso. Estudio filosofía y digo que estudio porque sigo en ello y creo que no pienso parar, porque me interesa el pensamiento. Tengo mucha hambre de conocimiento, de ver cómo reflexionan los filósofos sobre estas preguntas que me inquietan muchísimo, que me interesan. Me interesan los puntos de vista. Me interesa saber hasta dónde llega el pensamiento que yo misma solita no he podido alcanzar. Estudio por pasión y por placer puro y duro. Pues mira que la siguiente pregunta tiene que ver sobre eso, y es que este homenaje llega cuando, además de ex reina, cantante, actriz, modelo, eres escritora, fuiste columnista, eres pensadora, te dedicaste a pensar el pensamiento. Y para mí, cuando uno comienza ese camino, pues no hay vuelta atrás, porque es imposible hacerse el loco con los descubrimientos que atraviesan el alma, la mente, el tiempo a solas. Y cuando lees y cuando escribes a esa que eres tú, que contiene a todas las que ya mencioné, pues ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que más le inquieta? ¿Qué es lo que más me inquieta cuando estás escribiendo, cuando estás sola contigo, haciendo ese ejercicio, pues con el papel en blanco? ¿O cuáles son las preguntas que más te incomodan? Bueno, sí es cierto que cuando uno escribe incómodo, puede ser porque hay una inquietud genuina o porque uno no está diciendo lo que realmente quiere decir. Ya me ha pasado que cuando yo tengo rabia o le quiero contestar a alguien que ha dicho una cosa que quiero controvertir, escribo fácil. La rabia es un muy buen instrumento para escribir. Para mí, o la tristeza, digamos, las alegrías más negras, porque yo creo que la rabia es una alegría, es un modo de la alegría, solo que es una alegría más oscura. Y a mí me gusta ponerla en la escritura, me va mejor cuando escribo así. Pero, digamos, no es que me empiece, que cuando escribo, procuro que esa escritura tenga el fluir de esa emoción, para que no se vuelva una pregunta de aquí ser, a ver si aquí puedo escribir esto, sino ir con la intuición y con el impulso. ¿Y tienes rituales para escribir?
No, solamente escribo cuando siento que tengo que contestar. Eso es curioso. Últimamente no puedo sino escribir si contesto. No ad libitum, quiero escribir sobre la luna, el sol, pues no. Tengo que contestarle a algo concreto, algo. Ok. Margarita, aprovechemos ya que tenemos tiempo para hablar sobre el paraíso. Yo quiero que le contemos un poco más a la gente que además está interesada y en este balance, como es el último papel, entiendo que vamos a ver hasta el momento, imagino que habrá más, pero el más reciente. Yo quiero que hablemos sobre esta madre, que además se llama mamá, madre en la película, no tiene nombre, o yo no la encontré, creo que no. Esa es la mamá de Julio César. Magdalena. Ah, se llama Magdalena, ok. Entonces Magdalena protagoniza esta película con Julio César y tiene una relación, yo no quiero contar tanto, pero me parece que es una relación que crece, que se desarrolla en unos ambientes en donde uno creería desde afuera que es muy imposible la belleza, que ahí todo es oscuro, que está sucio, que es ilegal, pero de repente sale este amor que no sé si es tan puro, pero es muy real. ¿Cómo te preparaste para ese personaje y cómo llegó ese personaje a ti? Pues aquí está el director de la película, Enrico Artale, María Artale. Y aprovecho para agradecerte con mi alma que me hubieras llamado para hacer este personaje, me hubieras regalado esa gran experiencia, de las más bellas que he tenido como actriz. Y fue un trabajo que yo creo que comencé a hacer como un año antes de que filmáramos. Y para llegarle al personaje sí me costó un año que nunca me ha pasado con ningún otro personaje, porque tuvo muchos puntos mucho desafío para mí, como fue la cuestión del idioma. Tenía que aprender a hablar el italiano no normal, sino el de la calle, el de la periferia. Entonces eso tenía que hacerlo con coaches, pues con entrenadores. Y luego, algo también fantástico que aprendí con Enrico es haberme dado cuenta de que el cuerpo, aunque yo lo había pensado, pero nunca lo había experimentado tan crudamente como con él, cuando hicimos muchos ejercicios para desconfigurar el cuerpo de Margarita, ¿no? Y me di cuenta de que el cuerpo es el resultado de una elaboración o de una postura emocional, de una historia cultural, la manera como uno se mueve, como uno expresa las cosas, los gestos, todo eso tiene una historia emocional y cultural y social y política, porque lo que me dijo Enrico cuando ya nos vimos en persona, eso hay que desbaratar este cuerpo, ¿no? Hay que ponerlo a andar distinto porque esta señora ha vivido su cuerpo diferente. Esta señora no mete la barriga como la estoy metiendo yo aquí ahorita, ¿no? Y estoy como acostumbrada a estar derecha, a tratar de estar muy bonita, muy bien presentada. Esta señora no tiene esa conciencia, entonces puede desbaratar como un set mental y ponerlo en el cuerpo, que es lo que tenemos que hacer los actores. Y esto es un trabajo donde uno tiene que entregarse a lo que el artista, quien así considero yo a Enrico, está pidiendo, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue entregarme a lo que él me fuera indicando. Hicimos muchos ejercicios para desbaratar eso y descubrí un cuerpo distinto a partir de Magdalena. ¿Ya viste la película? Sí, la he visto muchas veces y me gusta mucho. Sí, me gusta mucho la película. Margarita, sí, es que yo pienso en lo que estás hablando del cuerpo y me pongo también a recordar que tú
a través del cuerpo has dicho muchas cosas, has contado muchas historias y el cuerpo ha sido casi que una herramienta para poder vivir esas historias y contarlas. Entonces, me acuerdo de tu disfraz de India Catalina en el Reinado de Belleza, en donde intentaste ser un poquito más transgresora con ese disfraz. Me acuerdo de ti en esta novela en donde fuiste la caponera, en donde tu pelo era casi que un símbolo para todos. Me acuerdo de tu cuerpo en El Desafío, siendo la presentadora, y ahora el cuerpo como actriz y escribiendo, porque para escribir se usa el cuerpo, uno escribe con el cuerpo, es una postura, genera cansancio, es desgastante. Ese cuerpo tuyo ahora, ¿tú cómo se ha ido transformando y cómo está viviendo este tránsito, esta parte de la vida? Por un lado, con mucha alegría. Estoy envejeciendo con mucha alegría, con mucho alivio. No me preocupa ser vieja. Verme vieja, por ejemplo, no me importa ya más. Pero por otro lado, sí tengo un cuerpo que he azotado a punta de ejercicio, precisamente porque quería ser bella, porque he querido ser... Una vez hice una comparación con que yo he tenido como una especie de proxeneta interior. Entonces, el proxeneta interior mío me dice, usted tiene que hacer esto, privarse de comer esto, porque la imagen que usted tiene que tener, el cuerpo que yo quiero que usted tenga es así y así. Y he sido yo como muy sumisa con ese proxeneta, y ese proxeneta me ha tratado con mucha violencia. He sido violenta con mi cuerpo, y entonces por eso ya la tengo la rodilla nada, la cadera también, pues porque he hecho mucho ejercicio, todo con ese afán, ¿no?, de tener una forma de cuerpo que se ajustara a lo que ese proxeneta quería. Entonces ahora por el hecho de estarme haciendo mayor, ya el señor proxeneta ya no trabaja más, ya me dejó así tirada. Tengo que ahora solucionar el problema de las articulaciones, pero yo me siento alegre porque ya no tengo encima ese deber. ¿En qué momento uno se libra de ese proxeneta, sobre todo siendo mujer? Y te lo pregunto porque yo creo que las mujeres, seguramente todas las que estamos acá, hemos tenido que crecer, sobre todo en Colombia, con este ideal, ¿no? Yo creo que ese proxeneta no solamente lo has tenido tú, lo que pasa es que en cada una de nosotras ha operado diferente. Ese mandato de belleza, ese mandato además de juventud, porque parece que las dos cosas son lo mismo. No, y una cosa es que el proxeneta se lucra, porque por eso es proxeneta, porque se lucra de ese cuerpo que usa y azota como si fuera un caballo de carreras. Y ese cuerpo es para vender, para tener una imagen que la gente quiera comprar, que la gente quiera ver en las pantallas. Entonces, por eso es proxeneta. Y que la gente apruebe, ¿no? Porque uno todo el tiempo está buscando esa aprobación y ser deseable. Tú decías una cosa muy interesante, y es que no es que uno quiera ser deseable para los hombres, es que de repente esos hombres representan la sociedad completa, porque la relación también entre las mujeres pues es una relación ruda. Desde que uno está chiquito tiene que aprender a competir por los ojos del otro hombre. Y uno, ¿cuándo se libra de eso? ¿Cuándo te pasó a ti? Yo creo que uno no se libra del todo. Yo pienso que uno aprende a observar, a darse cuenta, porque hay cosas que están tan adheridas al cuerpo precisamente, que ahí están. Pero observarlas, bueno, o sea que no te puedo decir que me he liberado del todo, pero me siento bastante más liviana. Bueno, mira, para que sigamos hablando un poco de este tema, te has contado muchas veces que desde pequeña fuiste ávida de ser reconocida, de ganarte tu puesto en el mundo. Y esa ansiedad por llamar la atención, de expresarte, me llama la atención, porque quiero saber cómo se siente ahora. No sé si después del reconocimiento que has tenido,
pues ya lograste sentir que tienes ese lugar en el mundo, ya no tengas esa necesidad, haya satisfacción, o sea, una cosa que no se calme nunca, que esa sed sea insaciable hasta el último día. Sí, yo creo que me mentiría a mí misma si yo dijera que ya no quiero ese reconocimiento, que ya no me importa. Sí me importa, porque no diría tantos disparates en Twitter ni estaría allí si no fuera para provocar algo, ¿no? Para verme a mí misma también en esas respuestas, en esas interpelaciones que me hacen, buenas y malas, en contra o a favor. Quiero verme en eso, o sea que no puedo decir que no quiera más. Así sea, tal vez no es la alabanza lo que yo busco, sino reconocerme en la mirada de los otros, de cualquier modo. Así sea, así no sea agradable. Y eso de cualquier modo de repente te condujo a convertirte en una líder de opinión que también está recibiendo este montón de críticas, por ejemplo, en una red como X, que es absolutamente agresiva. ¿Cómo lo manejas? ¿Eso cómo lo vives ahora? ¿Eso como artista y como actriz? Para mí sí eres una artista, yo creo que para todos acá también. Pero eso cómo lo estás manejando ahora? Porque X es una red en donde uno está exhibiendo es lo que piensa. Sí. Y acabamos de hablar de esa autorización para pensar. Es que lo que me gusta de X es, o de esa red, es que uno tiene que ser breve y comunicar algo, lo que quiera, en pocos caracteres. Entonces, como ejercicio de comunicación, me fascina. Tal vez porque me gusta el español, me gusta el idioma, me gusta escribir. Y escribir en ese formato fugaz y tan efectivo me parece interesante. Claro, como es un ejercicio, pues ahí uno comete muchas torpezas, no muestra uno a veces la mejor cara cuando hace eso. Pero entonces yo acepto que es así el juego, ¿no? Que a uno le toca equivocarse en público, retractarse. También he tenido, me parece, una oportunidad para hacer un ejercicio de echarse para atrás, de pedir perdón públicamente a personas que uno ha ofendido, a tratar de no ofenderse personalmente cuando uno recibe respuestas que no le gustan. Uno no siempre tiene éxito, pero es que a mí, no sé, me parece interesante lo que pasa ahí. Hablemos, Margarita, del cine colombiano, porque estamos en un festival que justamente celebra el cine colombiano, y el cine colombiano, pues todos lo sabemos, está en una suerte, digámosle, si no se me ocurre otra palabra, de crisis, porque tenemos una audiencia que cada vez está mucho más distraída, que nos cuesta captar esa atención que requerimos o que solamente tenemos en una sala, porque estamos compitiendo con el streaming, porque estamos compitiendo con el celular, porque ese hábito que teníamos de ir a las salas de cine, pues lo estamos perdiendo poco a poco. ¿Tú qué estás pensando? ¿Cuáles son las conversaciones que se tienen alrededor del cine? Claramente no solamente colombiano, sino el cine puede ser independiente o el cine que requiere que te concentres, que estés ahí en la pantalla, porque el estímulo es el que está ocurriendo en esa pantalla grande. Fíjate que soy una actriz que no va al cine, y no va mucho. Digamos, no he sido una apasionada del cine, tal vez es por el miedo que le he tenido, no sé si tiene que ver con eso, y de pronto me doy cuenta ahorita, cuando digo que yo al cine le he tenido terror y por eso no veo películas o a veces me duermo, me he dormido hasta en la premier de películas mías, me ha pasado, porque no llego a las películas. Entonces hablar, digamos, de cine, no tengo el suficiente conocimiento para hacerlo. Soy sensible a las películas que me han parecido hermosas, que me han transformado, claro que sí, pero pues lamento mucho haberme perdido de muchas joyas. Y en cuanto al tema que tocas, solamente puedo asentir a esto que dices, que estamos muy distraídos y por eso el cine, no sé si el cine en general está pasando por la misma crisis o somos solo nosotros. ¿Qué piensas tú? Mejor me gustaría saber. Yo pienso que estoy preocupada porque yo soy periodista cultural
trabajo en una sección en un periódico en donde menos mal trabajamos en un equipo absolutamente excepcional, y digo excepcional porque esto cada vez pasa menos en el país, cada vez podemos periodistas culturales dedicarnos a estar en festivales, a hablar de películas, a hablar con artistas, a hablar de libros, a estar pendientes de lo que pasa con los recursos públicos de este país, del dinero, digamos, sí público. Entonces hay una preocupación muy grande porque estamos pensando de qué manera seducir más a las personas, no solamente para que lean el periodismo cultural, sino para que vengan al festival, vayan a la sala de cine, lean el libro, vayan a la exposición, porque de que ustedes vayan, de que nosotros asistamos y consumamos ese arte, no solamente depende de la subsistencia de esos artistas, sino el pensamiento crítico del país. Sí. Entonces está grave. Y porque yo creo que también el problema colombiano es un problema de cultura, un problema de corrupción política, digamos, es un problema de cultura. Eso está enraizada en nuestra manera de crecer, de vivir la vida de todos los días. Yo creo que la cultura es el medio para transformarnos realmente. Claro, sí. Y la cultura la hacemos nosotros. Totalmente de acuerdo, lo hacemos tú, digamos, a través del arte que tienes, del canal que tienes, pero también nosotros viendo la película y luego comentándola, transformándonos a través de ella, después creando el periodismo que lo promueve, que lo cuestiona, que lo critica, que lo analiza, que lo reflexiona. Y bueno, y ojalá pues haya un compromiso, eso es lo que intentamos con mucha obsesión, que cada vez nos comprometamos más a que esta tiene que ser una alianza entre la audiencia y entre el sector cultural. Bueno, Margarita, mira, tú te has movido en lo artístico, pero también en el mundo del espectáculo, del show, de la farándula. Y no sé, a mí me parece que transitar de ese mundo de la farándula y del espectáculo al de la escritura, por ejemplo, pues puede ser un camino muy solitario, creo yo. Yo creo que en el arte, sobre todo en el arte que tiene tantas luces, pues no debe lidiarse con algo como la soledad, en donde uno tiene que convivir con ella, me imagino que con un poco más de gracia, para que eso no lo tumbe o para que eso no se lo coma. Y la soledad me parece que también es un valor o un estado, más bien un estado que está muy desprestigiado. Y yo te quiero preguntar por tus momentos de soledad y sobre todo por cómo te has reconciliado con esos momentos de soledad, porque uno piensa estando solo. Sí, pues son los más preciosos hoy en día, para mí. Soy muy celosa. Pues yo digo, mi soledad es muy celosa. Me llama siempre, ¿no? Me quiere con ella todo el tiempo. Soy una muy buena sola, digamos, me entretengo facilísimo con mis cosas, tengo mucho que hacer. También debo decir esto, porque se lo he dicho a él, a mi esposo que está acá, Will van der Vloed, que es holandés, llevamos 15 años ya juntos. Entonces yo le digo, no sabes por qué yo digo, porque yo me la paso diciendo que yo sola estoy chéverísima. Entonces yo digo, no, yo soy buena sola porque sé que él está cerca y que no me va a dejar, ¿no? Creo. No sé si es que estoy muy segura. Exacto, como dicen los gringos, I take him for granted, porque sé que él va a estar allí. Entonces tal vez por eso digo tan alegremente. Pero bueno, hablemos de los momentos en que necesita uno crear. El creador a veces es necesaria la soledad. Yo la amo para crear. Óyeme, y ya para que terminemos, nos quedan 2 minutos. Tú que seguramente en estos India Catalina, cuando te entreguen el premio, no vas a tener tanto tiempo para hablar de este momento en el que puedes estar en una cumbre de tu carrera, para contarnos qué vas a hacer después, en qué estás pensando, cuál va a ser el horizonte de ahora en adelante, y para darnos puede ser un consejo, ¿sí?
a los que seguimos en este mundo del arte y a los que estamos tan interesados en verte a ti con respecto a qué sigue en este mundo que además está tan desolador y en donde está costándonos tanto encontrar esperanza. Pues yo siento que no me debo nada, por lo menos a mí misma, en cuanto a mi profesión. Todo lo que me está pasando es de ñapa ya, porque me doy por bien servida con las personas que me han acompañado. Así que solamente tengo agradecimiento y, como te dije, bastante la conciencia de que no he llegado yo sola acá, muy acompañada, muy acompañada por mucha gente, hasta por las personas que son responsables de que uno en el set tenga su café, tenga su bienestar ahí en donde trabaja, ¿no? Esas personas son responsables de que uno llegue al set bien preparado para hacer ese trabajo. Entonces yo quiero recibir el premio en compañía de todas esas personas, que son tantas, que no puedo nombrar y que me ayudaron a brillar muchas veces. En cuanto al consejo, soy bastante mala para dar consejos, porque si yo me los diera a una Margarita joven de 20 años, Margarita no me oiría, no me haría caso, porque de eso se trata la juventud, de no hacer caso, ¿no? Y de equivocarse él solo, que no lo enseñen a equivocar. A veces uno da consejos con muy buenas intenciones y lo que ayuda es a equivocar a la gente cuando uno se debe equivocar solo y gozar y sufrir con eso como nos pasa a todos. Entonces, no aconsejo nada, diría más bien equivóquense, equivóquense muchísimo. Bueno, Margarita, pues primero que todo, felicitaciones por tu grado. Sí, eso me parece muy importante, que le digamos todos que la felicitamos por el grado profesional en filosofía. Y felicitaciones por este reconocimiento que te entregan los Cintia Catalina y el Festival de Cine de Cartagena. Aquí yo creo que todos estamos convencidos de que tú sí eres una gran artista, una gran escritora, y de que nos has llevado a conmovernos, encontrarnos y transformarnos con un montón de estados que no conocíamos y que nos están ayudando a vivir en este mundo que a veces es tan duro de vivir. Así que gracias y felicitaciones. Gracias a por esta conversación preciosa, entrevistadora, bella, fantástica. Gracias.